Eh, lo que están viendo ustedes en pantalla es un ejemplo del texto de Norton. Está en el libro de Norton, ahí lo pueden consultar en el texto. La figura P510, que es un ejercicio cuyo objetivo es practicar precisamente esta técnica de síntesis de tres posiciones. Bueno, sirve para hacer varios problemas, pero en este caso vamos a usarla para ese caso en particular, para hacer un problema de síntesis de tres posiciones con pivotes predefinidos. Entonces, en este tipo de ejercicio, digamos, se muestra en la figura lo que serían las tres posiciones deseadas del acoplador. O sea, yo necesito el acoplador se mueva de la posición 1 que aparece aquí a la posición C2D2 que aparece aquí y finalmente termina en la posición C3D3 que es la que aparece, digamos, aquí vertical. Pero esta es la parte interesante porque eso lo podríamos hacer con una síntesis de tres posiciones que ya conocemos, pero adicional a eso requerimos que los pivotes fijos se encuentren en la ubicación que aparece aquí. Es decir, yo necesito que los pivotes fijos se encuentren en O2 y O4. Entonces, esa es una restricción adicional. ¿Y por qué se puede digamos, requerir esa restricción adicional de que los pivotes estén en cierta ubicación predeterminada? Bueno, en la primera puede ser porque de pronto la síntesis de tres posiciones nos da una ubicación de pivotes que no es conveniente. Puede ser porque hay algo ahí físicamente, ya hay otro elemento que se choca o que se intersecta, o porque eh, el mecanismo construido a partir de esa síntesis de tres posiciones pasa, por ejemplo, por un punto de un centro muerto, es decir, algo que no le permite llegar a las tres ubicaciones, porque ese es uno de los defectos que puede tener la síntesis, y es que la construcción no te garantiza que el mecanismo finalmente sí va a funcionar. Por eso hay que evaluarlos, hay que probarlos antes de, para precisamente poderlos estar seguros de que el mecanismo puede funcionar. Entonces, vamos a explicar aquí paso a paso en qué consiste este proceso de síntesis de tres posiciones con pivotes predefinidos y vamos a hacerlo con este ejercicio. Entonces, para eso, yo tengo aquí montadita, aquí mi sesión abierta en Solid, tengo la máquina virtual, digamos, trabajando, y entonces vamos a hacer un primer croquis, voy a hacer aquí un primer croquis, en este caso en mi plano frontal, en el cual voy a hacer como las piezas de base, ¿no? En este caso, voy a colocar como origen de mi sistema de coordenadas el punto O2, este va a ser el origen del sistema de coordenadas, y voy a trazar las tres líneas para que me sirvan para, para los elementos. Antes que nada, voy a cambiar mis unidades, pues en este caso, en el problema en cuestión están trabajando en pulgadas, entonces para digamos, mayor facilidad, entonces vamos a trabajarlo en pulgadas. Entonces, aquí vamos a trabajar el plano frontal. E inicialmente voy a hacer las tres líneas hacia al ojo. Así. Después les ponemos las respectivas medidas que me da el problema. ¿Okay? Entonces voy a hacer aquí esta línea horizontal, va a ser las veces de los pivotes fijos. ¿Okay? Entonces, en nuestro caso, esto mide 2.250. Esto está a una altura de 3.428 con respecto al origen. Y da una distancia de 1.350 respecto al origen, horizontalmente hablando.
Fíjense que ya esa primera ya se puso en color negrito, o sea que ya quedó completamente definida. Vamos a colocar estas dos distancias, 2.090 y 0.834 para definir la inclinación. Sí, Oscar, cuéntame, ¿qué pregunta tienes? El que esté definida más que por las posiciones es por la coincidencia de que sea vertical, ¿cierto? O sea, Sí, porque con las sí, cotas, porque ya aquí, fíjate que ya tiene aquí la restricción de ser vertical. Entonces ya por eso se colocó esta primera en color negro. sí es porque pues veía que con las cotas únicamente debería poder rotar sin problema Ujú. la figura. Sí, pero como tiene la restricción de verticalidad y se entiende que en el dibujo es vertical, pues por eso, digamos, ya queda definida. Entonces, vamos a ver qué cota tengo de esta línea para ubicarla. Pues tengo una altura aquí, es esta 2.714. Vamos a ponerla aquí. 2.714, con eso la ubico en vertical y en horizontal. Bueno, esta va a quedar dependiente de esta. Entonces vamos a acotar esta, la posición uno, y luego sí acotamos la 2, porque esta va a quedar dependiente de esa. Bien, entonces vamos a poner esta 1.896 y 1.22. ¿No? Y aquí esto es 3. Entonces 3. Y aquí acá es 1.2. Aquí es 310 con respecto a horizontal. Cancelo, cancelo, cancelo. Bueno, pero ya la tenemos esta me sirve. 310. Y esta 1.2. 1.2. Ahora sí vamos a colocar esta que es 0.743. Para que me quede el lado correcto la voy a mover. Bueno, fíjense que en este caso están las cotas con 2 decimales nada más, ¿verdad? Esto lo podemos cambiar para verificar que nuestras medidas están correctas, ya que estamos incluyendo las cotas con más unidades. Entonces aquí donde está dimensiones, le podemos aumentar la precisión. Podemos verificar que sea 3 cotas decimales y ya con eso ya podemos verificar hacia ojo de la vista simplemente que están las medidas dadas en el problema. Vamos a verificar. Estas son nuestras medidas para el ejercicio, ¿verdad? Estas las medidas. Vamos a colocar aquí unas anotaciones. Colocar aquí el alfilerito para que me quede el menú siempre visible. Y aquí voy a colocar aquí unas anotaciones que van a servir para
Perfecto. Este va a ser nuestro croquis de base. Voy a editar aquí y voy a llamarlo base. ¿Qué me faltó poner? Voy a poner aquí o 2 o 4. Vamos a aceptar. Bien, este va a ser nuestro croquis de base. Entonces, lo primero que yo voy a hacer para mostrarles, antes de mostrarles el proceso de síntesis de 3 posiciones con pivotes predefinidos, aplicaríamos inicialmente una síntesis de 3 posiciones normal. Entonces, eso lo vamos a hacer en este croquis. Recuerden que yo puedo trabajar sobre varios croquis y puedo vamos a trabajar sobre el plano frontal. Y vamos a hacer el proceso de síntesis que ya vimos en la clase anterior. Simplemente de la posición 1, posición 2, posición 3. Ahí está. Y luego vamos a trazar las respectivas perpendiculares. Posición 1 aquí. Bueno, aquí vamos a salir directa, pues, no es perpendicular, pero vamos a hacerlo desde acá. Y luego las unimos. Seleccionamos control, seleccionamos el otro punto y le damos fusionar. Y ahí tengo el primer pivote fijo. Fíjate que no coincide con O2, o sea, está en otra ubicación. Aplicamos lo mismo para el otro punto. Unimos, entramos las perpendiculares. Trazo una perpendicular aquí. Trazo la otra perpendicular. Y luego vamos a seleccionar, aplicamos control, seleccionamos el otro punto y le damos unir. Fíjense que las dos, en este caso, las dos me dan bastante cerquita y quizás es por eso que esta solución que me da el proceso de síntesis no es tan buena, porque me da los pivotes demasiado cerca del uno del otro, lo cual de pronto físicamente me pueda generar problemas a la hora de yo querer hacer la construcción del dispositivo, ¿no? Físicamente los dos están bastante cerca. Este en realidad va desde acá. Y ahora se devuelve. Fíjense que van a quedar como cruzados, ¿no? Subimos aquí, aplicamos las dimensiones. Acá. Y aquí. Bien, ahora sí vamos a probar. Vamos a moverlo. ¿Sí? Pasa por la posición 1, por la 2 y por la 3. Efectivamente pasa, cumple las posiciones, pero realmente, como les decía, de pronto el problema de optar por esta solución, que es la que te trae la síntesis directamente, es que estos dos pivotes quedan demasiado cerca y puede que en la práctica eso no se puedan construir así, siendo tan cercanos los dos pivotes. Pero bueno, puede ser muchas las razones por las cuales me digan, no, realmente esta solución no es viable. Entonces tengamos que optar por, no la voy a borrar, simplemente la voy a ocultar, construcción del mecanismo, y vamos a dejar nuestra base para explicar entonces en qué consiste la síntesis de 3 posiciones con pivotes predefinidos. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Si yo quiero que los pivotes estén aquí, pero realmente la síntesis haría que los pivotes estuviesen por este lado, mover los pivotes fijos implica que los pivotes móviles también se van a mover.
Es decir, que los puntos donde el acoplador se conecta con la entrada y con la salida ya no van a ser estos dos, ya no van a ser C1, no van a ser CD, ya van a ser otros puntos en diferente ubicación del acoplador. Entonces, realmente esta problemática se resuelve mirándola desde el movimiento relativo, como en este caso, lo que queremos es hacer el análisis eh, de los pivotes, realmente como conocemos son los pivotes fijos. Imagínense que lo que hacemos es una especie de inversión cinemática en este problema, donde los pivotes fijos, es decir, el eslabón tierra, se vuelve acoplador y el eslabón acoplador se vuelve tierra. Es decir, el observador ahora va a estar ubicado en el eslabón acoplador, haciendo las veces como si el eslabón acoplador fuera mi tierra. Y lo que vamos a ver es como si el observador que está en el acoplador estuviera viendo el movimiento de O2 o 4, como si este se estuviera moviendo. Imagínense que ustedes se pueden poner en este acoplador. Cuando este se mueva, para ustedes este acoplador, el C1D1, no es el que se está moviendo, sino que él va a quedarse en esta posición, y el que se mueve relativo a ustedes sería este de abajo, el O2 o 4. Es el que se va a mover cuando este señor pase de la primera a la segunda y a la tercera posición. Entonces, lo que vamos a hacer es un método geométrico para encontrar cuál sería esa posición relativa de O2 o 4 cuando este eslabón pasa a la segunda posición y a la tercera posición. En este caso, nuestra primera posición es la posición de referencia. Por eso es importante tenerla clara. Tenemos que hacer así. De este a este. Y de este a este. ¿Por qué así? Porque en esta posición es donde está el observador en la segunda posición, pero como él está en esta posición, para él no se mueve, la posición relativa de este en realidad va a quedar definida por la distancia que él tiene, como en el movimiento relativo. Por ejemplo, si yo voy hacia la izquierda y los vehículos que se están acercando a mí, en este caso, si van con la misma velocidad, pues no tienen movimiento relativo. Si van más rápido que yo, pues parecen ir en dirección contraria. Entonces, digamos, eso es lo que se genera en el movimiento relativo. En este caso, esto es lo que pasaría aquí. En este caso, esta sería la posición absoluta de O2 o 4 con respecto a C2D2, pero el observador, como él cree que sigue acá, la posición relativa de él va a ser como si este se devolviera a la posición anterior. Entonces, vamos colocarlo de esa manera. Aquí, un triángulo. Así. Y ahora este proceso es parecido. Es decir, vamos a hacer las respectivas equivalencias aquí. Este de aquí igual a este. Este de aquí igual a este. Este de aquí igual a este. Y este de aquí igual a este. Vamos a chequear que la línea queda de 3 pulgadas. Fíjense que no es lo mismo, ¿no? No da la misma posición. Entonces, por eso es muy importante 3 pulgadas. Tener claro esa relación. O2 o 4. Ya estoy llevando O2 o 4. Voy a ocultarla. Ahora vamos a hacer la última, que sería la de O3. Vamos a hacerla sobre el plano frontal. Recogemos la tercera posición y la llevamos a la primera posición. Y está acá, está acá, está acá. Esta sería la distancia relativa de O2 y O4 respecto a C3D3 y lo llevamos a la posición C1D1. Eso lo hacemos colocando, digamos, las líneas en el aire. Recuerden no dejar que aparezcan relaciones no deseadas.
es decir, perpendicular, ni paralela, ni nada por el estilo, o sea, que las líneas queden limpiecitas, que no tengan ningún triángulo por ahí en la mitad. Listo. Ahora sí, que ya están, sacamos las equivalencias. Esta con esta con esta con esta y esta. Ya tengo la siguiente ubicación, que en este caso, no me voy a salir de ahí, vamos a darle aquí, vamos a verificar que la línea efectivamente quedó de 3. Y un descache, ¿sí ven? Y un pequeño descache. ¿A qué se ven esos descaches? Bueno, pueden deberse a que uno se equivocó en la construcción o pueden deberse a las imprecisiones de los datos de entrada. También eso puede ocasionar, digamos que, en este caso aquí las líneas se ven bien. Entonces lo más probable es que sea un tema de los datos de entrada. ¿Eso cómo lo comprobamos? Con el dibujo de base. Fíjense que esto mide 2.250. Se supone que todas las líneas tienen que medir lo mismo, pero esta mide 2.250. 2.250. También por lo menos en las cifras iniciales, pero vamos a ver la cuota aquí completa. Si ustedes se dan cuenta, no es 2.250 exacto, ¿verdad? Si uno mira el resto de las cifras, se da cuenta que hay ahí como un pequeño redondeo, ¿no? 2.250, 257, 687. No es .250 exactos. Eso se debe a cómo está acotado, ¿no? Eso se debe a cómo está acotado. En este caso, esta también es 0.250, 0.2798. Entonces, esos errores de redondeo te dan te van dando un pequeño error acumulado ahí. No es muy grande, pero digamos se puede manejar. Voy a encender el croquis de acá abajo para que ustedes noten, digamos, las posiciones de entonces de los pivotes fijos. Entonces, fíjense que aquí me quedaría el O2 prima, este es el O2 inicial, este es el O4 prima, este es el O4 prima, y vamos a llamar entonces, vamos a insertar este que sería O2, voy a llamarlo O2 2 prima, está muy cerquita, y este que sería O4 2 prima. Entonces, es como si estos O2 fuesen ahora el acoplador, como si estos O2 fueran el acoplador. Entonces, lo que vamos a hacer es una síntesis de 3 posiciones con estas 3 posiciones de este acoplador. Y los puntos que encontremos, que serían los pivotes fijos de esa síntesis, en realidad van a ser los pivotes móviles del acoplador en la inversión original. Eso es lo que vamos a hacer, como si hubiéramos volteado el problema. Y entonces, voy a dejar esta parte aquí para hacer la síntesis en otro croquis. La ventaja de trabajar sobre todos los croquis que podamos es que posterior a eso podemos borrar la construcción y así, digamos que trabajamos más cómodos. Entonces, vamos a empezar con O2. O2. Esta va hasta acá. Y esta termina aquí. Esto puede ser problemático. El hecho de que esas 3 líneas estén bastante colineales.
¿Por qué Profe, puede ser problemático? Sí, disculpe, adelante. usted no nos mostró la otra vez que se puede hacer directamente con la función de círculo que mostraba. Ajá. No, que tenía duda porque, o sea, me parece más rápida simplemente tomar los tres puntos y que SolidWorks genere la Sí, circunferencia. es más rápida, es más rápida. mm, Y también se puede hacer, ¿no? También se puede hacer. No hay problema. Bueno, fíjense el detalle este. Bueno, ahí me quedó el punto. Sí. No, me quedó bien, me quedó, digamos, en una posición. Pensé que me iba a quedar más lejos, pero me quedó por acá. Ahí está. Este va a ser el primer pivote móvil. Entonces, este vamos a llamarlo E. Vamos a llamarlo E. Aquí las anotaciones son muy importantes para que uno no se pierda, porque, digamos, con tantas líneas que hay, es posible que uno pueda fácilmente, digamos, perderse, ¿no? Voy a borrar esta. Vamos a hacer una síntesis de tres posiciones con estas de acá. O 4, 4' o 4. La perpendicular. La perpendicular y las fusionamos. Entonces, esto me va por acá. Tengo que dar este punto para insertar. F. Este sería nuestro F. Ahora, ¿por qué va a ser importante esos dos E y F? Ahora sí voy a ocultar estas dos de abajo. Y dejamos a nuestra E y a nuestra F, porque ahora sí vamos a construir nuestro mecanismo. ¿Ok? E correspondería al pivote fijo, el pivote móvil, que va en el eslabón de entrada, que sería el eslabón O2, y el F sería el pivote móvil, que corresponde al eslabón de salida, que sería en este caso el O4. ¿Ok? Entonces, al momento de construir el mecanismo, tenemos que recordar eso para construirlo en el orden correcto. La construcción, en este caso aquí, debe hacerse obligatoriamente en la primera posición, que es la posición donde se hizo la síntesis. Entonces, yo voy a partir de O2, voy hasta E, la primera posición, luego voy hasta F, y luego sí voy hasta O4. Ustedes dirán, pero ¿y entonces qué pasó con el mecanismo original? Fíjate que en este caso el eslabón original, el acoplado original es este, C1 de 1. Pero ahora me sale los puntos acá en E y en F. Eso quiere decir que necesariamente yo tengo que cambiarle la forma al acoplador para poder llevarlo hasta esta ubicación. Entonces voy a agregar, digamos, estos líneas adicionales, voy a agregar este bracito aquí y esta línea para que él se acople, digamos, con esa posición que es la original que él tenía. ¿Okay? Voy a quitar las grapitas que me generan las relaciones automáticas y vamos a colocar las cotas. Para que esto se mueva como cuerpo rígido es necesario poner aquí unas coticas de ángulo para mantener, digamos, los ángulos constantes. En este caso, ojo que tiene que ser no con este, sino con este que es el acoplador. F. Esas dos coticas de ángulo son las que nos van a servir para
Vamos a hacer lo siguiente. Por lo pronto, momentáneamente voy a ocultar las cotas y voy a quitar las relaciones automáticas para que no se esté apareciendo cada vez que lo vaya a mover. Entonces aquí viene la prueba de fuego. Vamos a moverlo a partir de la entrada y verificamos si pasa por los puntos. En este caso, lo que tiene que pasar por los puntos es esta parte de aquí. Vamos a ver. Aquí pasa por, efectivamente, pasa por C2D2 y pasa por C3D3. ¿Sí lo vieron? Por C2D2 y pasa por C3D3. Pero esto requirió tener que encontrar dos nuevas ubicaciones de los pivotes que de pronto a priori, si uno realmente se pone a hacer eso a prueba y error, pues nunca las va a encontrar. O sea, realmente uno simplemente probando, vamos a probar aquí, vamos a probar allá, vamos a probar aquí, pues puedes pasarte media vida probando y no vas a encontrar esa ubicación. La ventaja de este método, aunque es un poco complejo, es que te vas a la directa de una vez, porque tú puedes definir dónde quieres tú que queden tus pivotes fijos y a partir de ahí se definen tus pivotes móviles. Y lo que hace es que tienes que darle una forma, digamos, diferente a tu acoplador, pero cumples los requisitos de movimiento que necesitas, ¿vale? No sé si tienes alguna pregunta. Noten que este mecanismo no está restringido a esas tres posiciones. Él puede pasarse de largo, ¿verdad? Si se dan cuenta, él puede seguir. De hecho, sigue bastante, ¿verdad? Aquí se dan cuenta que él da la vuelta, ¿no? Entonces, viendo cómo se comporta, ¿qué clase de 4 barras dirían ustedes que es este? A ver si practicaron el tema. ¿Qué clase de 4 barras dirían ustedes que es este? ¿Grashov o no Grashov? ¿Qué dirían ustedes? ¿Es Grashov o es no Grashov? Parece la Shoff, ¿no? Parece. Tenemos las cotas, si quieren lo verificamos, ¿no? Vamos a verificar, aprovechar que tenemos las cotas aquí, simplemente vamos a activarlas nuevamente. Lo único que falta es la de tierra, pero bueno, la de tierra ya está dada porque es 3. Una cota conducida, vale 3. Entonces ahí, ¿cuál sería el eslabón? El eslabón más corto sería el de 3, ¿no? Sí. El más largo sería el de 6, serían 9, ¿sí es cierto? Y los otros dos serían 5 y 4. 10.5, Porque sería como 9.5. 9.5. 9.5, pero así sea por poquito, se cumple Grashov, ¿no? El más largo, más corto te da 9 y la otra te da 9.5, 9.499. Listo, es Grashov. Y siendo el eslabón más corto el tierra, es un doble manivela, que eso es lo que ustedes están viendo ahí, ¿verdad? Que él puede dar vuelta completa ambos eslabones, tanto la entrada como la salida. Es un doble manivela. Entonces, en este caso, estamos sintetizando un doble manivela en este mecanismo. Bueno, probablemente lo que quería mostrarles yo con esto, con este, que lo puedo girar más de los límites, es que como el mecanismo no está limitado a esas tres posiciones, si lo quisiéramos limitar a esas tres posiciones, ¿qué tendríamos que hacer? Construir una manivela.
tendríamos que construirle a ese mecanismo una diada impulsora que lo mueva a partir de una manivela, ¿no? ¿Cómo le construimos la diada impulsora a este? En este caso, a diferencia del problema de tres posiciones, digamos, tradicional o el más simple, hasta que uno no construye el mecanismo, no puede crear la diada, porque realmente para crear la diada tiene que tener uno las posiciones límite del mecanismo. Y la única manera de tenerlas en este caso es en este momento que ya lo tengo construido, digamos, a nivel de croquis. ¿Ok? Entonces, les voy a mostrar rápidamente cómo sería el proceso de construir la diada impulsora. Es un poquito, hay que tener un poquito de cuidado, simplemente, pero se puede hacer. Vamos a mostrarlo. Hasta esta ubicación. Como no tengo las relaciones automáticas, él no se va a pegar, entonces la voy a obligar, digamos, lo voy a obligar a alinearse. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a, momentáneamente voy a colocar aquí una línea, esta lineecita de aquí, que va a servir de línea de construcción. La voy a alinear inicialmente con esta. O con eso. Pero solamente para ubicarla. Esto es muy importante. La alineación es solamente para ubicarla porque yo la necesito tenerla fija. Entonces lo que voy a hacer es, una vez ya la alineé, le pongo su ancla. Aquí, un ancla. Y ahí está puesto. Ya me quedó de color negro. ¿Eso para qué? Para poder mover el mecanismo hasta la última posición. Ahora voy a mover el mecanismo hasta la última posición, que es esta, de 3. En esa posición voy a repetir el proceso. Voy a colocar mi línea de construcción. La voy a dejar aquí alineadita. Y luego sí le coloco un ancla para que me quede fija ahí. ¿Okay? Lo vuelvo a dejar en la primera posición. De hecho, lo puedo dejar por acá, porque la idea de esto es que yo pueda usar esto de base para hacer mi proceso de construir la diada impulsora. ¿Vale? ¿Y está claro hasta ahí? Con esas dos líneas estoy determinando geométricamente cuál es el ángulo de barrido de la entrada. Estoy determinando cuál es el ángulo de barrido de la entrada. Y lo que vamos a hacer ahora es construir como la base para hacer la diada impulsora. Acuérdense que necesitamos un círculo. Vamos a hacer un circulito que es el que me va a servir para establecer, digamos, las posiciones límite. De aquí, el pivote de entrada. Vamos a más o menos por aquí. Recuerden que entre más grande el círculo, más grande va a ser la manivela, ¿no? Entonces, depende mucho. Ya esa es una decisión de diseño, ¿no? Voy a ubicarla más o menos por aquí. Para construcción. Y luego sí, vamos a
esta línea. Centros. La lineecita. Oh, importante, ¿no? Vamos a ponerle una distancia. Vamos a darle un 3.2. Fíjense que este no se está pegando porque se acuerden que no están las relaciones automáticas. Voy a borrarla. Porque aquí sí necesito que se pegue. Entonces voy a activarlas para ese propósito, para que se pueda dar la construcción. ¿Okay? De aquí hasta aquí. Sí. Ya está la relación automática. Que se actualice un poquito. Sí, así ya quedó. Recuerden que como esto es construcción, las líneas tienen que quedar de color negro. Si no quedan de color negro, quiere decir que algo no estoy teniéndolo en cuenta. Entonces, es muy importante. Esta cota, y recuerden que es, vamos a darle conducida, hacer la línea, el diámetro, digamos, de nuestro elemento. Y entonces vamos a colocar aquí la línea de centros, aquí alineadita de nuestro conjunto. Mirando acá. Vamos a alinearlo. Que no pilló la alineación. Ahora sí. Alineado. Vamos a ponerle una longitud. 3.5 pulgadas. Y vamos a colocar nuestro tamaño de manivela. Entonces lo hacemos con un circulito para la construcción. Y el diámetro de este círculo va a ser igual a esta cota. ¿Está? Casi listos para dejar nuestro croquis bien armadito. Entonces, lo que voy a hacer es mover nuevamente mi mecanismo a la posición. Voy a sacar, digamos, un errorcito. Están las relaciones automáticas activadas, pero son necesarias para hacer, digamos, el dibujo. En este caso, aquí en este caso, estoy colocando, digamos, en la posición más extendida. Entonces, este señor va a ir de aquí a esta posición y de aquí a esta posición. Ojo que aquí toca revisar la conexión. Ahí quedó en negro. Él me colocó automáticamente la relación, en este caso, fíjense aquí, la relación de colineal con estas dos. No la quiero. Vamos a ver, ahora sí.
Y vamos a acotar esta. Acotar esta. Fíjense que se puso en negro porque lo más probable es que se enganchó. Hay que ver con quién se enganchó. Que en este caso, a revisar la línea. Eso es esto. Así. Ahí la desenganchamos para poderla colocar. Tener mucho cuidado con esto. Ah, faltó hacer esto. Este puntico tiene que estar anclado para que esto pueda girar. Si no, vamos a tener problemas. Voy a quitar esto. Entonces, esta es la que yo quiero. Ahora sí, eso es. Entonces, ahora sí, vamos a hacer esto. Vamos a conectarla a esta línea. Coincidente. Y le vamos a dar una distancia. En este caso, esa distancia va a ser igual al diámetro del círculo entre 2. Fíjense que aquí nos quedaron unas restricciones extras. Vamos a ver cuáles son estas. Ahora sí. Bien, yo creo que ahora sí ya debe funcionar. Vamos a ver. Vamos a moverlo. Ahí está. Llegó a la posición límite. Y lo devuelvo.